Sí, ahí estamos. ¿Ahí ven todos mi pantalla? ¿Ven el PowerPoint? Se ve, se ve. Sí, se ve bien. Bárbaro. Tiene Bueno, cartelito debajo nomás. Sí. ¿cartelito sobre qué? Sí, ese, Paula, ese que marcaste recién. Fíjate Perfecto. si lo podés correr a algún lugar donde no tape nada de la pantalla. A ver, ahí. Wow. Esperen un segundo. Enloqueció esto. ¿Es PowerPoint, Paula? Sí. PowerPoint, sí. Ahí está. Ahí está Ahí bien. se ve bien. Sí. Está bárbaro. Escucho el ruidito de que quieren entrar, por eso bueno, esperemos que no quiera entrar y si no me avisan, ¿sí? Bueno. Sí, dale, te avisamos. Sí, en la clase de hoy vamos a ver dos temas que se incorporaron nuevos en esta nueva cursada, digamos, no solo de este año, sino para ustedes específicamente. Son dos temas que nos parecieron importantes, bueno, incorporarlos, como les decía, y uno es el de producción de leche orgánica y el otro es el de buenas prácticas en establecimientos lecheros, ¿sí? Los dos tienen la particularidad que comparten, que dan valor agregado a lo que es la producción primaria de leche. Así que, bueno, es bueno que lo conozcan. Vamos a empezar primero con lo que es producción de leche orgánica, ¿sí? Para empezar hablando de producción de leche orgánica, primero vamos a hablar de lo que es la producción orgánica en sí, ¿sí? ¿Qué es la producción orgánica? Bueno, según la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo define de la siguiente manera. La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad, los ciclos y la actividad biológica del suelo, ¿sí? Si ven, ya está marcando algo, un sistema holístico, un todo, ¿sí? Esto se consigue aplicando, siempre que sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de materiales sintéticos. ¿Sí? Prohíbe toda la utilización de productos de síntesis química para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema. Esta es la definición general de producción orgánica. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el objetivo que tiene la producción orgánica? Bueno, lograr agroecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social, económico y ecológico. Tengan en cuenta que que sea sostenible quiere decir que podamos utilizar los recursos naturales, esta generación utilice los recursos naturales para poder abastecer nuestras necesidades, pero sin perjudicar los recursos naturales de las generaciones posteriores, ¿sí? Y se basa en 5 principios fundamentales. Uno es el de favorecer la biodiversidad, el otro es de mantener o mejorar la fertilidad de los suelos, el otro es de poseer trazabilidad, es decir, conocer todo el recorrido que hace un producto, promover el bienestar animal y uno de los más importantes, si se quiere, el no uso de sustancias químicas, ¿sí? Con esto nos referimos a los agrotóxicos o agroquímicos, por ejemplo, ni a las sustancias fármacos veterinarios, por ejemplo, ni organismos genéticamente modificados. OGM quiere decir organismos genéticamente modificados. Un poco de la historia de la producción orgánica, no es para aburrirlo, sino para que más o menos entender de dónde viene. Durante el siglo XX ya empezaron a haber algunas corrientes de pensamiento de agricultura ecológica u orgánica, ¿sí? Pero que estaban separadas a lo largo del mundo. Más o menos en la década del 70 se crea lo que es el INFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, que va a nuclear todas estas corrientes de pensamiento que fueron surgiendo a lo largo del siglo XX, ¿sí? Luego, junto con el Códex Alimentario y el INFOAM, van a dar todos los lineamientos para la regulación mundial sobre lo que es producción orgánica.
Ahora, hasta que la Unión Europea no lo reglamenta en su propia regulación, que es la del 2092 del 91, es ahí recién donde empieza a tomar mucho interés a nivel comercial mundial, ¿sí? Algunos de los sucesos mundiales que fueron acentuando que se desarrolle esta producción orgánica es un poco las modificaciones que se fueron sufriendo en los ecosistemas. Algunas de esas modificaciones son la deforestación, los cambios en los sistemas productivos, ¿sí? Uso intensivo de los insumos, mayores usos de fertilizantes y pesticidas, maximización de la producción. Con esto llevó a la pérdida de la materia orgánica, la contaminación de napas, erosión, como algunos de los sucesos que se fueron generando en nuestro ecosistema, ¿sí? Que llevaron a catástrofes medioambientales. Todo esto fueron acentuando este desarrollo de la producción orgánica. A su vez, hay una percepción de los consumidores, hay una atracción muy importante de los consumidores a lo que es la producción orgánica, ¿sí? Cada vez los consumidores quieren que su alimento, conocer cuál es el origen de su alimento, es decir, la trazabilidad. En el último tiempo, estamos más alejados, digamos, en lo que consumimos de lo que quien lo origina, del productor. Empieza para lo que es la conciencia de todos los consumidores, el término OGM, ¿sí? Esto que les decía, los organismos genéticamente modificados, ¿sí? Empiezan a tomar mucha dimensión lo que es los alimentos transgénicos. Y si bien acá quiero hacer una aclaración, que no hay evidencia científica como para determinar que los OGM o los alimentos que sean transgénicos tienen un efecto nocivo para la salud humana, sí sabemos que el consumidor no lo quiere, ¿sí? Pero quiero que quede claro que no hay una evidencia científica para decir que que sea OGM quiere decir que sea nocivo para la salud humana. Tampoco que no es perjudicial, ¿sí? Es muy controversial. Bueno, también el bienestar animal, la biodiversidad y la agricultura sostenible, ¿sí? Todo esto hace que esta percepción que tienen los consumidores, que quieran tener alimentos que estén elaborados de una manera de producción orgánica. Todo esto, la mayor demanda del mercado, este creciente interés económico en la producción, estas mayores distancias que hay entre el productor y el consumidor y el mayor acceso al comercio internacional, lo que hacen es que sea necesario establecer algunas reglas homólogas para los productores, ¿sí? O sea, que haya una lealtad entre los productores que van a empezar a producir de esta manera orgánica. Y a su vez que le den una seguridad a los consumidores, que cuando uno está comprando un alimento que es orgánico, bueno, realmente sea orgánico y sea producido bajo las mismas normas que lo hacen todos. Para eso hay una normativa orgánica argentina, esta es la normativa actual, está basada en la ley 27.125, es una ley que se promulgó en el año 1999, donde dentro de varias cosas que dice esta ley, va a determinar quién es el organismo de aplicación de la normativa orgánica, que va a ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y va a dar, a través del SENASA, va a dar su fiscalización. Tiene sus dos decretos reglamentarios, el 97 del 2001 y el 206 del 2001 también, y la resolución vigente, ¿sí?, es la 374, del 2016. Dentro de lo que habla la ley esta que les menciono, la 27.125, también define qué es un producto orgánico, ¿sí? Un producto orgánico, ecológico, biológico, son sinónimos, ¿sí? Siempre que hablemos de orgánico, ecológico o biológico es lo mismo, está permitido hablar en cualquiera de esas tres palabras. Son obtenidos a partir de un sistema agropecuario cuyo objetivo es el de producir alimentos sanos y abundantes, respetando el medio ambiente y preservando los recursos naturales, ¿sí? Esto es cómo se define el producto orgánico. Hay que tener en cuenta que la condición de orgánica de un producto es un atributo de calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se obtuvo
cumpliendo requisitos adicionales a los exigidos para los productos convencionales, ¿sí? O sea, todo producto orgánico debe primero cumplir con las normativas de un producto convencional, ¿sí? Por eso es que se le llama un atributo de calidad. Lo que ven acá, al margen superior izquierdo, es la etiqueta, ¿sí?, de orgánico argentino, ¿sí? Cada vez que vean esta etiqueta, quiere decir que realmente el producto es orgánico, ¿sí? ¿Cuál es el rol que toma el SENASA, entonces, como el sistema de control? Bueno, va a ser la habilitación de las empresas certificadoras. Tengan en cuenta que como empresas certificadoras hay 4 en el país nada más, ¿sí? A su vez va a ser las auditorías. Estas auditorías van a ser tanto de las empresas certificadoras como también de la producción primaria. Y por supuesto también otra de las cosas que hace es elaborar las propuestas normativas, ¿sí? Y con esto darles equivalencias con los demás países para poder llevar al comercio internacional de los productos. Ahora ya entrando un poco más a lo que es las normas de la producción animal, y ya ahora sí nos vamos a ir metiendo en lo que es la producción orgánica de leche. Las normas para la producción animal van a tener un alcance que van desde la producción hasta el control y la certificación, ¿sí? Van a pasar por la producción, la elaboración, empaque, tipificación, identificación, distribución, hasta el control y la certificación. Por supuesto que en la clase de hoy vamos a ver la primera parte de todas, que es la producción primaria, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos generales para la producción animal? Bueno, toda producción animal, independientemente si es un tambo o lo que sea, va a tener que contar con una zona buffer, ¿sí? Es una zona que está, nosotros tenemos un tambo, por ejemplo. Bueno, los vecinos que tengamos al lado entre los vecinos, digamos, para poder amortiguar algún tipo de efecto nocivo que podamos llegar a tener de las explotaciones convencionales que tengamos de vecinas justamente, vamos a tener que tener esta zona buffer de protección. Después, otra de las características que tiene es que los insumos que estén admitidos en la producción orgánica previamente deben estar autorizados por la producción convencional, ¿sí? No permite el almacenamiento de insumos convencionales en la unidad orgánica, ¿sí? Insumos convencionales estamos hablando de lo que se usa comúnmente, ¿sí? Lo que fuimos viendo a lo largo de toda la cursada de bovinos de leche. No permite el uso de organismos genéticamente modificados. No permite la clonación animal, ¿sí? Toda la explotación agropecuaria debe estar manejada según la normativa orgánica y permite unidades convencionales y orgánicas siempre y cuando estén separadas y diferenciadas muy bien dentro de la misma explotación. Ahora, para el caso de los animales, deben ser de distinta especie, es decir, yo puedo tener un tambo orgánico, un tambo bovino orgánico, y a la vez puedo tener una cría de ovinos, por ejemplo, ¿sí? Eso sí está permitido. ¿Cuál es el origen de los animales en un tambo? Bueno, deben ser orgánicos el 100% de los animales. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, deben ser nacidos y criados. Pueden ser en establecimientos propios o pueden ser por compra de otros establecimientos. La preferencia es que sean de razas autóctonas, ¿sí? Autóctonas, y acá un poco pensando en lo que en la clase que dio Roberto hace un ratito, estamos hablando de razas que sean adaptables al clima donde tenemos la explotación, digamos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si no contamos con animales orgánicos? Bueno, podemos tener animales convencionales y los podemos introducir a una explotación orgánica. Esto está permitido siempre y cuando entonces que nosotros podamos demostrar que no disponemos de animales orgánicos ni para la compra ni podamos nosotros producirlos, ¿sí? Siempre deben provenir de la ganadería extensiva, y siempre van a venir de sistemas pastoriles. No está permitido, por ejemplo, incorporar animales convencionales a una explotación orgánica que vengan de sistemas confinados, por ejemplo. Va a excluir también los animales que sean obtenidos de trasplante embrionario, de clonación o técnicas de manipulación genética, ¿sí? Son orgánicos luego de cumplir el periodo de conversión. Ahora, más adelante vamos a ver
cómo se lleva a cabo ese periodo de conversión y deben ser trazables, ¿sí? Deben existir trazabilidad en los animales, debemos saber de dónde provienen esos animales. ¿Cómo se logra entonces la conversión de los sistemas convencionales a sistemas orgánicos? Uno de los mayores desafíos. Bueno, se puede hacer una conversión simultánea, ¿sí? Que quiere decir la tierra más el ganado. Durante los primeros 24 meses van a ser ganadería en conversión. A partir de los 24 meses ya se consideran ganadería orgánica. En este caso son los dos componentes, tanto la tierra como el ganado, ¿sí? Pero también podemos hacer la conversión del ganado, ¿sí? En un lote orgánico ya. Y van a ser 12 meses, o para el caso de los bovinos de leche, 6 meses. Al menos 6 meses deben permanecer esos animales convencionales en un lote orgánico para después transformarse y dar un producto orgánico, ¿sí? Seguimos con el origen de los animales. También tenemos la posibilidad de reponer el rodeo. ¿Qué pasa si no contamos para reposición? Lo que habíamos visto antes es bueno, si queremos generar un nuevo rodeo, pero si tenemos que reponer, hacer la reposición, bueno, podemos reponer con reproductores machos. Acá no hay límite. Y para el caso que tengamos que hacer la reposición de las hembras, para las reproductoras hembras tienen que ser nulíparas y sin servicio, ¿sí? Es decir, vaquillonas, y se admite hasta el 10% para el caso de los bovinos. Siempre hay excepciones a cualquier normativa, y en el caso de que esté demostrado que se necesita reponer el rodeo, bueno, ese límite hasta el 10% se puede extender un poco más, ¿sí? Bueno, vamos con las prácticas de manejo. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Bueno, no se permite la crianza en jaulas o estacas, ¿sí? Habrán visto en la clase de guachera, de crianza artificial, que en nuestro país lo más usual es hacer la crianza artificial en estacas, ¿sí? O también en jaulas. Bueno, ninguna de las dos está permitida. Esto está basado en el bienestar animal, ¿sí? Porque se considera que tienen mejor sociabilización en el caso de las guacheras que son de tipo colectivas. No está permitida la alimentación forzada, ¿sí? En esto estamos refiriéndonos, por ejemplo, al uso de sondas. No está permitido el destete precoz y temporario. Y acá, con destete hago una aclaración, se está refiriendo al desleche, ¿sí? Porque el destete sí está permitido, el destete en el sentido de la separación temprana de la madre, o sea, de la madre con el ternero. O sea, está permitido realizar una guachera artificial, pero el desleche no puede ser precoz, ¿sí? Bueno, ¿y qué sí se permite? Bueno, tenemos dos puntos. Unos que son sin autorización de la empresa certificadora y otros con autorización. Sin la autorización está permitido el encierre temporario, ¿sí? Es decir, que si por alguna inclemencia climática es necesario encerrar a los animales por su propio bienestar, eso está permitido y no es necesario llamar a la empresa certificadora para que lo avale, digamos, ¿sí? Lo que no está permitido bajo ningún punto de vista es lo que les decía antes, que esté el encierro permanente de los animales. Los animales no pueden estar estabulados, por lo tanto no permiten ni el freestall, no permiten los sistemas de cama caliente, ¿sí? Y con respecto a los que sí requieren de una autorización de la empresa certificadora, cuando hablamos de empresa certificadora estamos hablando también de SENASA, digamos, ¿no? Es como la cadena. Recuerden que SENASA audita a las empresas certificadoras y las empresas certificadoras a las producciones. Lo que sí está permitido entonces es el descorne y la castración. Ahora, lo que es importante, que ese descorne y castración tiene que estar llevado a cabo por personal idóneo, que esté capacitado, tiene que haber una demostración de que esté capacitado ese personal. ¿Y por qué está permitido el descorne y la castración? Bueno, porque hay muchos estudios donde ven que mejora el bienestar de los animales, o sea, cuando se decidía no castrar o no descornar,
aumentaban los niveles de estrés en los animales por competencia. Entonces, por eso también está recomendado. La Unión Europea tiene varios estudios realizados sobre este punto. Siguiendo con las prácticas de manejo, bueno, como cualquier explotación, y se recomienda, es que haya una identificación permanente de los animales, puede ser individual o por lote. Con respecto a lo que es la reproducción, va a permitir lo que es la monta natural, y sí está permitido, obviamente es la que más se recomienda, digamos, ¿no? La normativa habla de una recomendación, y después lo que permite y prohíbe. Recomienda, por supuesto, la monta natural, pero permite la inseminación artificial siempre y cuando se lleve a cabo con registros, ¿sí? No permite lo que es la sincronización de celo por uso de hormonas. Y como ya habíamos visto antes, también prohibir el trasplante embrionario y la clonación. Bueno, vamos con la alimentación, que es el punto. Este es uno de los puntos más importantes y más difíciles para llevar a cabo una producción orgánica, ¿sí? El alimento tiene que ser 100% orgánico, ¿sí? El forraje que consumen los animales. Para eso debe provenir de semillas orgánicas, ¿sí? O sea, es toda una cadena. Se permite el del propio establecimiento, o, que sería lo ideal, digamos, hasta el 100%, y de procedencia externa hasta un 40% para el caso de los bovinos. Siempre, como les mencionaba, hay excepciones. En el caso que haya un déficit forrajero, ya sea por la curva o por alguna inclemencia climática, bueno, con autorización de la empresa certificadora y por un periodo limitado, se permite introducir alimento que sea en conversión, ¿sí? En conversión es que sean más de 12 meses y hasta los 2 años, perdón. Hasta el 30% si proviene de otro establecimiento y hasta el 100% si es del propio establecimiento. Y también va a permitir el que se incorpore alimento convencional, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, sea libre de OGM, ¿sí? Libre de eventos. Y eso se permite hasta el 25% de la ración. Como les decía, dentro de lo que es la composición de la ración, la recomendación, lo que recomienda la normativa orgánica es que el animal tenga su alimentación lo más natural posible, por lo tanto recomienda siempre el pastoreo directo, ¿sí? Al menos el 60% de la ración deben ser forrajes frescos. Se le permite también, para el caso de los bovinos lecheros, en el primer tercio de lactancia, cuando los requerimientos son muy altos, bueno, bajar un poco ese porcentaje al 50%, ¿para qué? Para poder aumentar la cantidad de concentrados, ¿sí? También por déficit forrajero se pueden seguir aumentando el porcentaje de concentrados o de productos que sean conservados, ¿sí? De forrajes conservados, tanto como heno o como silo. Permite el silo de maíz, no es que está prohibido alimentar o suplementar con silo de maíz, pero por supuesto que es una barrera de entrada, ¿sí? Conseguir silos de maíz libres de OGM, bueno, es uno de los puntos más importantes y más difíciles, o los desafíos que se encuentran los tambos que quieren realizar la producción orgánica, ¿sí? Bueno, con respecto a la sanidad animal, tenemos profilaxis. En el caso de todo lo que sea prevención, está prohibido todo el uso de antibióticos y medicamentos que sean de síntesis química, ¿sí? O sea, todos los fármacos veterinarios están prohibidos para lo que es la prevención, ¿sí? También están prohibidas las sustancias para estimular el crecimiento y, como ya habíamos dicho, las hormonas para el control de la reproducción. ¿Qué pasa ahí cuando, por ejemplo, tenemos que hacer tratamientos antiparasitarios que en general en nuestros rodeos lo hacemos de manera preventiva, ¿sí? Bueno, ahí hay que buscar ciertas herramientas que uno tenga, digamos, para ver cómo puede cumplir con la normativa, pero sin dejar de hacer prevención en nuestros animales.
Está prohibido dar los antiparasitarios de manera así preventiva, pero si nosotros hacemos, por ejemplo, recuentos de HPG y nos dan valores altos, o sea, nosotros hacemos un diagnóstico y encontramos que los animales están en una parasitosis, nosotros sí, ahí sí podemos tratar a los animales con productos de síntesis química, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un diagnóstico previo del animal. Y la terapia del secado pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la terapia del secado, cuando se van a secar las vacas, ¿sí? Para tratar las mastitis subclínicas, por ejemplo? O sea, no sé si se acuerdan de la clase de mastitis, donde en general nosotros le decimos que se le hace a todo el rodeo, ¿sí? Esa terapia al secado, entonces tratamos a las que tienen mastitis subclínicas y a las que no, las prevenimos de tenerlas. Bueno, en eso está prohibido también, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico de cada animal con todos los métodos que ustedes ya vieron en esa clase, y una vez que tengamos diagnosticados los animales individualmente, ahí sí podemos tratarlos en el caso de que estén enfermos, ¿sí? Si bien la producción orgánica siempre va a preferir evitar el uso de medicamentos o de fármacos de síntesis química, siempre está primero el bienestar del animal. Entonces, un animal enfermo debe ser tratado. En eso no hay mucha vuelta. En el caso entonces sí de los tratamientos veterinarios, el tratamiento debe ser, primero el animal debe ser diagnosticado precozmente y debe tener un diagnóstico profesional, ¿sí? Y el tratamiento tiene que ser inmediato. Se aísla el animal y se hace un registro de los tratamientos. Es importante que todos los medicamentos o los fármacos veterinarios que se prescriban deben estar bajo receta, que debe quedar archivada, digamos, para cuando se hagan las auditorías. Se prohíbe el uso de tranquilizantes de síntesis en traslados, eso sí está prohibido de cualquier manera, ¿sí? El uso de antiparasitarios a base de organofosforados. Tengan en cuenta una de las primeras diapositivas que vimos hablaban un poco de lo que eran los 5 principios de la producción orgánica, y uno es la biodiversidad, ¿sí? Fomentar la biodiversidad. Bueno, y un poco de la prohibición de los antiparasitarios es eso, ¿sí? Todos los microorganismos que existen en el suelo, que son benéficos, y bueno. Está prohibido la incorporación de medicamentos en la alimentación, ¿sí? Está prohibido dar los núcleos vitamínicos minerales también, en lo que es cuando es de una manera inespecífica y no por un tratamiento. O sea, todo lo que es prevención está prohibido. Siguiendo con los productos veterinarios, bueno, por supuesto deben estar registrados en SENASA como productos veterinarios, o sea, es lo que les decía en un principio. La producción orgánica, la normativa, tiene que cumplir la misma que un producto convencional o que una producción convencional, ¿sí? No más de 3 tratamientos por año se permiten. O sea, el animal está enfermo, lo diagnostiqué, lo traté, bueno, esos tratamientos completos, estamos hablando, no pueden ser más de 3 por año. Por supuesto que no va a contabilizar ninguna vacunación o tratamiento antiparasitario ni que esté participando de un programa nacional de erradicación, ¿sí? Esos no están contabilizados dentro de esos 3 tratamientos por año, ¿sí? Porque les vuelvo a decir, deben cumplir lo mismo que cumple una producción normal. Ahora, en el caso que se excedan el número de tratamientos, sí ahí deben iniciar un nuevo periodo de conversión. El animal, ¿sí? No todo el rodeo. Y con respecto a los tiempos de retirada, o sea, el tiempo de espera entre la última aplicación y la obtención de la leche, bueno, debe ser el doble de lo establecido por el fármaco ante SENASA, ¿sí? Con un mínimo de 48 horas. ¿Qué tenemos que hacer con el almacenamiento? Bueno, ya dijimos que no estaba permitido el almacenamiento de este tipo de insumos en la producción orgánica, a menos que haya una receta que los avale, ¿sí? Tienen que haber estado recetados por el veterinario, tienen que estar en un lugar controlado, específico, que esté señalado, y deben estar registrados en la explotación.
Bueno, hasta acá es un poco lo que es la normativa y cómo es la base para la producción orgánica, ¿sí? En un tambo. Les voy, ya para ir terminando esta partecita de la clase, un poco lo que es el sector orgánico mundial y un poco en la Argentina de leche y general, para contextualizarlo un poco y bueno, y que tampoco salgan de la clase pensando que la producción orgánica va a competir con la producción convencional, ni mucho menos, sino que es un nicho. Pero bueno, para eso vamos a ver. Dentro de lo que es me gustó este gráfico porque dentro de lo que es la superficie orgánica en hectáreas, digamos, a nivel mundial, y quien tiene el 51% es Oceanía, ¿sí? Le sigue Europa con el 21% y seguimos nosotros, América Latina, con el 11%, ¿sí? De superficies ocupadas para lo que es hectáreas orgánicas. Ahora, dentro de estos países, el principal y que creció muchísimo en los últimos 5 años es Australia, ¿sí? Y seguimos nosotros en cantidad de producción, en cantidad de hectáreas que tenemos para la producción orgánica. Le siguen China, España y Estados Unidos. ¿Cómo fueron creciendo nuestras exportaciones a lo largo de los años, sí? Si se fijan acá, en el año 99, cuando se promulgó, ven lo bajo que estaban cuando se promulgó la ley, y fue aumentando, ¿sí? Considerablemente en los últimos 10 años, ¿sí? Esa es la cantidad de toneladas que se exportan. Esto es total, es de productos orgánicos en general, no estamos solo hablando de leche. Ahora sí, hablando del comercio mundial de lácteos orgánicos, bueno, en el 2017, que son los últimos resultados que se tienen o estadísticas que se tienen, se alcanzó el mercado mundial de lácteos llegó a los 18.000 millones de dólares, ¿sí? Y quedó en segundo lugar después de las frutas y las verduras, que piensen que es prácticamente todo lo que se produce, o la mayor cantidad de productos orgánicos son frutas y verduras. Se estima que debería llegar en el 2023 de pasar de 18.000 millones a 28.000 millones, ¿sí? Y está, por supuesto, más concentrado en Estados Unidos, que tiene un 54%, Alemania con un 11%, Francia con un 7%, ¿sí? Eso lo pueden ver en el gráfico de acá abajo, ¿sí? Cómo están esto es en el comercio. Y acá están los consumidores. Suiza, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Austria, ¿sí? La oferta mundial de leche orgánica está creciendo y en el 2007 alcanzó entonces 8.100 millones de litros, ¿sí? Y esto a lo que les estaba diciendo al principio, es una pequeña parte de lo que es la producción total de leche, ¿sí? Representa el 1%. Vuelvo a insistir, es un nicho, ¿sí? Es un nicho de mercado que da valor agregado. Con respecto al mercado argentino de lácteos, bueno, se considera que Argentina tiene muchas capacidades para poder tener mayor cantidad de tambos orgánicos, tanto para producir, digamos, leche orgánica para nivel nacional, como también para la exportación. Las condiciones climáticas son favorables, tenemos una gran historia, digamos, de producción lechera, y los sistemas de producción, los más difundidos en nuestro país, bueno, son compatibles con la producción orgánica en un sentido, digamos, que tiene una base pastoril, por lo cual sería más sencillo, entre comillas, poder hacer transiciones de este tipo de tambos. La realidad es que hoy a la fecha hay 5 tambos certificados nada más. Pero bueno, hay una empresa importante que en el 2017 comenzó a tener varios tambos en transición, que va a comenzar a hacer los papeles, vamos a decir, para poder certificar como producción orgánica, en los cuales todavía siguen estando en transición, no llegaron a ser certificados, pero bueno, se estima que para el año que viene esos tambos de esa importante empresa, bueno, empiecen a certificar orgánico y con eso avance bastante la producción en nuestro país. Como consideraciones finales, ¿sí?
La producción de leche orgánica se basa en producir alimentos inocuos, cuidando el medio ambiente y preservando los recursos naturales. Es importante entender que no es la panacea para resolver todos los problemas ambientales que puedan llegar a existir, ¿sí? Es una herramienta, es útil, pero vuelvo a insistir, es un nicho de mercado, no compite nunca con la producción convencional. No hay que tratar de hacer un River Boca de esto, sino habrá productores que les sea rentable producir de esta manera y tendrán un valor agregado, ¿sí? Acá lo que ven en esta pirámide, por supuesto la base de la pirámide es lo que es la producción de leche convencional. Luego tenemos lo que son integradas, lo que se basa en las buenas prácticas, se implementan las buenas prácticas en el tambo. Llegando más al vértice vemos lo que es orgánico sin certificación o agroecológico, ¿sí? Que implementan las prácticas agroecológicas, pero no son certificados orgánicos, o sea, no cumplen con la normativa. Y por último, en el vértice, sí tenemos la normativa orgánica, la producción orgánica que sí cumple con la normativa orgánica, quiero decir. ¿Sí? A medida que vamos avanzando hasta llegar al vértice, bueno, va aumentando el control que se hace y a su vez va aumentando el valor agregado que le podemos incorporar a esta producción. ¿Sí? Esto es un poco de la bibliografía y bueno, cualquier consulta, ahí también hay. Paula. Sí. Sí, hay 3 preguntas. ¿Querés las contestás ahora de este tema? Dale. Uno te pregunta, la zona buffer, ¿qué quiere decir? ¿Que los vecinos tienen que tener una explotación similar o al menos no producir efectos que contaminen nuestra producción? Y otra referida al tema dice, no me queda claro a qué llaman zona buffer y qué medidas deben realizarse en la misma. Bien. No, el vecino no va a hacer, en este caso, para la zona buffer no va a hacer nada. Puedo tener una explotación convencional sin ningún problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la zona lindera, digamos, sí poder poner algún tipo de zona de amortiguación. Esa puede ser, va a depender mucho de lo que quieran usarlo el productor de orgánico. Por ejemplo, puede ser un cultivo, ¿sí? Tiene que ser algo que nos frene ese efecto nocivo, ¿sí? A eso se refiere. Es otra explotación que puede ser o utilizar, ya les digo, o se hacen con cultivos, o se puede hacer con, no me sale ahora la palabra, pero con árboles, ¿sí? Ese tipo de zonas buffer tiene que tener. Sí. Después te preguntan, bueno, ¿a qué edad se hace el desleche? Porque por ahí surgió algunas dudas del tema del... Bueno, el desleche, sí, se hace a los 3 meses, a los 90 días, ¿sí? Para todos los bovinos está recomendado hacer el desleche a los 90 días. A diferencia de lo que se hace en la convencional, que es lo que habrán visto en la clase, que es a los 2 meses, a los 60 días, ¿sí? Después, ¿la castración es como se hace habitualmente o tiene normas como utilización de anestesia? No, no tiene normas de utilización de anestesia, se hace como se hace habitualmente, pero sí tenemos que tener manejo del dolor previo, ¿sí? O sea, sí, eso sí es importante, pero no con anestesia específicamente. Eso va a depender y cada país tiene una distinta, ¿sí? No hay una normativa, pero sí que esté hecho, bueno, ya tengo más gente. Perdón, estoy admitiendo. Tranqui. Después, te preguntan, ¿el cronograma de vacunación de SENASA se puede hacer normalmente? Sí, se debe hacer normalmente. Se debe hacer. Y después la última que tengo es sobre tratamiento de efluentes. ¿Es igual que en los sistemas convencionales o se hace de otra forma? Es igual que los tratamientos, sí, que en los sistemas convencionales. Eso sí es igual. Ok. Siempre igual, todo esto es muy específico y es muy amplio, digamos, el tema. Hay recomendaciones, ya les digo, después hay auditorías donde van a evaluar si eso está bien o no, digamos, pero todo tiene que estar cuidando el medio ambiente. ¿Sí? Van a ser mucho más exigentes, digamos, quizás en el tratamiento de efluentes, que se cumpla todo, pero bueno, la base es la misma que el tratamiento de efluentes para un sistema convencional.
Perfecto. Bueno, no hay más preguntas, Pau. Sí, No hay más preguntas. Bueno, queda poquito tiempo, yo prometí, pero bueno, voy a pasar a la otra, a la de buenas prácticas. Perdón, esto es una consulta personal. Yo había leído allá lejos hace tiempo, cuando hice bases agrícolas, que una de las restricciones para la exportación era que nuestros suelos tenían arsenicales por la composición, ¿no? Por el loess pampeano. Y eso era Sí, una restricción para nuestros productos, porque, bueno, la composición del agua de calidad afectaba en definitiva al animal y a lo que se produce. O sea, cómo se logra introducir si nosotros de base tenemos aguas que son con un componente arsenical? sí, la realidad es que hoy por hoy se están exportando. No sé cuándo fue que te comentaron esto y no sé a qué país, digamos, si fue la exportación a la Unión Europea, por ejemplo. Hoy nosotros exportamos a Unión Europea, a Japón. Son países muy exigentes, vamos a decir. Eh, la realidad es que sí, bueno, se tienen que demostrar niveles bajos. Me dice acá. Bien. Unión Europea. Sí, hay que ver bien, la verdad, lo voy a averiguar y te lo voy a comentar, a ver qué situación está con él. Si vos puedes aportar algo, Eduardo. Sí, yo, Pablo, te comento algo de eso. Sí, Unión Europea sí, por los requisitos que tiene respecto al arsénico en leche, no digamos como que toda la zona de la gran zona lechera argentina de Santa Fe, Córdoba, sobre todo, y una parte de oeste de Buenos Aires, no cumple los requisitos que tiene Unión Europea, ¿sí? Pero está muy en discusión eso, porque una cosa es que el agua tenga arsénico y otra cosa es la transferencia que hay del agua a la pastura, de la pastura al bovino y del bovino a la leche. Y eso hay trabajos hechos por el decano nuestro, donde dice que la pasaje de transferencia es muy bajo y digamos que no afectaría al producto en sí. O sea que más se puso como medio fue una barrera un poco para arancelaria y te digo que, digamos, no tenemos con ningún país limitantes por el tema de exportación, por el tema arsénico. Solamente Unión Europea lo nombró en algún momento, pero Unión Europea respecto a lo que es exportación de lácteos como destino de Argentina no tiene ninguna importancia, por lo menos por ahora. de hecho no tenemos exportación de lácteos a la Unión Europea. Exacto. Por otros motivos, digamos, más sanitarios. Exacto. Por lo cual, no. Pero respecto al tema de transferencia de arsénico del agua hasta la leche, hay unos trabajos, léanlos, son los del decano, hay 2 o 3 trabajos, y donde hablan de un pasaje de transferencia mínimo y a la leche no llega. Pero bueno, era eso solo, por la... Sí, de cualquier manera voy a averiguar a ver en qué estado está con respecto a la Unión Europea. Así que no sé quién hizo la pregunta. María Bové. María Bové. Bueno, así después Bueno, si gracias, pero era algo solamente a título personal. Bueno, pero si averiguo te lo pongo en contacto, ¿sí? Muy amable. Bueno, vamos a ver entonces la otra parte que nos queda, media cortita va a ser. ¿A qué hora empieza, Facundo? ¿A las 11? A las 11, pero dijimos que íbamos a dar un poco de... Sí, descanso. De descanso. Buenas prácticas. No sé cómo hacer para que se me vaya esto. Por ahí cuando amplias la diapositiva. Me sale un cartel justo donde quiero ampliarla. ¿Y no se puede correr, no? Y estoy intentando, pero ahí se va. Ahí está. Ahí, listo. Ahí va. Bueno, vamos a ver el otro tema, sí, para dar un poco de valor agregado a la producción primaria de leche, que son las buenas prácticas en establecimientos lecheros, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta
que todo tambo en el mundo, todo sistema de producción lechero, debe buscar y lograr la rentabilidad, ¿sí? Ahora, es importante que esa rentabilidad se logre sin poner en perjuicio, o mejor dicho, protegiendo tanto la salud humana, la salud animal, el bienestar animal y el medio ambiente, ¿sí? Esas cuatro cosas, perdón, deben estar combinadas para poder lograr la rentabilidad. Ese es el objetivo, digamos, de todas las producciones lecheras en el mundo. Esto así lo define la FAO, ¿sí? Dentro de lo que los productores de leche, como ya bastante vimos en la clase anterior, bueno, los productores de leche como primer eslabón, ¿sí?, de toda una cadena de valor agregado, tenemos la producción primaria, la acopio y transporte, la transformación, la comercialización y el consumidor final, ¿sí? Como productores primarios, ya les digo, como primeros eslabones de esa cadena de suministro, deben tener la posibilidad de ir añadiendo valor agregado a esa producción, ¿sí? Ahora, todos los sistemas de producción de leche también deben ser eficientes, ¿sí? Buscan ser lo más eficientes posibles, dando leche de calidad e inocua, con recursos humanos que estén capacitados, respeto y cuidado del medio ambiente y protegiendo y promoviendo el bienestar animal, ¿sí? Pero ¿cómo logramos ser más eficientes? Bueno, ahí está, siguiendo las recomendaciones para producir leche, que son las buenas prácticas, ¿sí? ¿Pero qué son las buenas prácticas? Bueno, son un conjunto de procedimientos y condiciones y controles aplicados en el tambo con el objetivo de preservar la inocuidad y la calidad de la leche producida, la seguridad de las personas, el bienestar y el cuidado del ambiente. En otras palabras, según la FAO, no es más ni menos que hacer las cosas bien y dar garantías de ello, ¿sí? Esa es la definición. ¿Sobre qué áreas se aplican las buenas prácticas? Bueno, sobre sanidad animal, sobre higiene en el ordeño, la alimentación, el bienestar animal, el medio ambiente y la gestión socioeconómica. Dentro de lo que es sanidad animal, podemos ver algunas buenas prácticas, ¿sí? Esto es muy general, porque ya les digo, esto es de la FAO, es a nivel mundial, a nivel internacional, mejor dicho, y lo que hace es dar recomendaciones de buenas prácticas, pero muy generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque después estas buenas prácticas tienen que aplicarse a las regiones o a los países o a los sistemas de producción específicos que haya en cada país o cada región, ¿sí? En el caso de sanidad animal, por ejemplo, algunos ejemplos de buenas prácticas es formar un rodeo resistente a las enfermedades, ¿sí? Prevenir la entrada de enfermedades en el establecimiento, disponer de un programa eficaz para la gestión sanitaria del rodeo, utilizar los productos químicos y los medicamentos veterinarios tal y como son prescriptos, esto es muy importante. Ven que un poco, si bien no tiene que ver con lo que es la producción orgánica, es importante que empecemos a utilizar los productos veterinarios y los productos químicos de una manera adecuada, ¿sí? Hay muchos estudios de las resistencias antimicrobianas que hoy en día están, tomando mucho impacto y, bueno, por lo perjudicial. El otro día estaba leyendo que el 50% de los antibióticos que se prescriben o que se administran, algunos están mal prescriptos u otros son innecesarios darlos, ¿sí? Y la gran mayoría de toda esa resistencia antimicrobiana depende, o la culpa o la responsabilidad es de las producciones agropecuarias, ¿sí? Pecuarias, mejor dicho. Tenemos también sobre la higiene del ordeño. Bueno, alguna de las prácticas es asegurar que con las rutinas de ordeño no se lesionan los animales ni se introducen contaminantes a la leche, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta una buena rutina de ordeño, como vieron en la clase. Asegurarse que el ordeño se llevan a cabo en condiciones higiénicas, asegurarse que después del ordeño la leche es manipulada adecuadamente, ¿sí? Refrigerar, mantener refrigerada y almacenada la leche bajo buenas condiciones higiénicas, ¿sí? Dentro también lo que es alimentación, bueno,
asegurarse que los alimentos y el agua provienen de fuentes adecuadas, asegurarse que los alimentos y el agua son adecuados en cantidad y calidad, controlar las condiciones de almacenamiento de esos animales de alimentos para los animales, ¿sí? Asegurar la trazabilidad. Con respecto a lo que es el bienestar, bueno, van a ver las 5 libertades que les explicó Roberto en la primera clase. No quiero ahondar mucho en esto porque con respecto a lo que es el medio ambiente, dentro de lo que son las buenas prácticas, implantar un sistema de gestión sostenible desde el punto de vista medioambiental, disponer de un sistema adecuado de gestión de residuos, asegurarse de que las prácticas de la producción lechera no tienen efectos adversos en lo que respecta al medio ambiente. Y con respecto a la gestión socioeconómica, implantar una gestión responsable y eficaz de los recursos humanos, asegurarse de que las tareas desarrolladas en los establecimientos son ejecutadas de forma competente y segura, y gestionar la empresa para asegurar su viabilidad financiera, ¿sí? Como lo ven, son recomendaciones y buenas prácticas muy genéricas. Por eso, y van a ver que está subida en la página de la facultad, en el aula virtual nuestra, le subí esta guía, que es la guía de buenas prácticas para establecimientos lecheros, que esto se hizo acá en Argentina, ¿sí? Con medidas y con buenas prácticas bien específicas para lo que son nuestros rodeos lecheros, ¿sí? Se consolidó un espacio de discusión de representación de varios sectores de la lechería en nuestro país, que formaron parte de universidades, empresas privadas, el CIL, que es el Centro de la Industria Láctea, asesores y el INTA, y en eso consensuaron las buenas prácticas en tambo mínimas para poder establecer, para poder implementar en los establecimientos lecheros para poder obtener la leche de calidad y de inocuidad, respetando todos estos puntos que vimos antes, ¿sí? Por supuesto, toman como guía también las que yo le mencionaba de la FAO y algunas de otros países de la región y algunas empresas privadas de la Argentina, ¿sí? Se lo recomiendo para que lo lean, es muy sencilla de leer, digamos, es muy práctica. Muchos de los puntos y de esas buenas prácticas están relacionados a todo lo que fueron viendo a lo largo de la cursada de bovinos de leche, que es hacer las cosas bien, así que, bueno, se supone que nosotros o mis compañeros han enseñado de esa manera, así que, bueno, se los recomiendo para que la lean. Y bueno, y la finalidad es eso, garantizar la inocuidad de la producción y favorecer la competitividad del sector lácteo del país, ¿sí? Yo la quise hacer media corta esta presentación, no sé si hay alguna duda. No, preguntas no tenemos por ahora. Bueno, esperen que quiero dejar de compartir. Y la hice bastante corta porque, bueno, estamos en una clase media acotada, Sí, pero sí. bueno, cualquier tipo de dudas que haya, ya saben que me pueden escribir. O sea, acá Está quedó, bien. está bien, no, esto era de antes, de Es- María. sí, era lo de antes del arsénico. Bueno, ¿hay algún tipo de dudas? ¿Alguna duda que quedó de leche orgánica o de buenas prácticas? Está todo claro, parece. Bueno, bueno, si les parece bien, entonces cortamos acá y a las 11 quedaría el último tema, que es costos en la producción de leche cruda. Dale, gracias por... ¿Sí? Bueno. El link, si preguntás el link, María Boves, si preguntás el link para la clase, está debajo del link de esta clase, está el link para la clase de gestión y economía.
Ok. Listo, Paula. Listo.